Convencional Natividad Yanquileo tiene 4 minutos para su intervención. Muchísimas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me referiré a dos temas importantes del informe que analizamos hoy. La propuesta de reconocerle derechos fundamentales a la persona jurídica, que digamos son las empresas. Y en segundo lugar, a nuestro derecho como pueblo y naciones indígenas a la tierra, territorio y recursos. Primero, son derechos fundamentales a personas jurídicas. Desde ya le digo, debemos rechazar ese inciso del artículo 6º. ¿Por qué? Porque los derechos son desde su origen un límite al poder. Son la ley del más débil frente a la ley del más fuerte. Están ahí como barrera, como límite frente al abuso y la opresión. Antes, el que podía oprimir y despojar a las personas y pueblos era el Estado. Lo sabemos los pueblos indígenas. Pero en la actualidad hay otros poderes, el de las empresas nacionales y transnacionales, que no conocen límites. Ese poder económico es también político. Lo vemos en el financiamiento de campañas amparadas en la libertad de expresión, en el monopolio de los medios de comunicación amparado en la libertad de opinión y expresión, en la afectación de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Hospital de la Universidad Católica, que alega la libertad de conciencia para impedir el aborto. Las empresas tienen intereses patrimoniales, derechos patrimoniales, que el Estado reconoce y respeta, pero no existe ningún fundamento para elevarlos a la categoría de derechos fundamentales. Dejemos de mirar al norte global. Muchos hablan de Alemania y Estados Unidos como ejemplos, pero al mismo tiempo se niegan a reconocer el valor que tiene el derecho internacional de los derechos humanos para los pueblos. Hay una especie de neosoberanismo en muchos de la Convención, que en ocasiones, debo decirle, celebro, pero cuando se trata de países del norte global hay poco cuestionamiento. Lo invito a pensar desde nuestra realidad local, desde los efectos que tienen estas instituciones en nuestra realidad, tal como lo hacen respecto al Tribunal Constitucional o el principio de pro persona. ¿Por qué en esto no miran al norte global? Pensemos desde el sur, desde nuestras propias epistemologías y necesidades. Los derechos han de proteger a los vulnerados frente a los abusos del poder. Y el despojo de nuestros territorios es el mejor ejemplo del por qué las empresas no son titulares de derechos fundamentales. Toda la política de restitución territorial terminará en la Corte Interamericana, con empresarios multimillonarios enriquecidos con el objeto de nuestros territorios. Y ahora lo vinculo al derecho a la tierra y al territorio, el artículo 21 que le pido aprobar. Es sabido que el problema político más importante de Chile hoy es el conflicto que mantiene el Estado y las empresas privadas extractivistas con los pueblos indígenas. Nuestros derechos están reconocidos en normas que son obligatorias para esta convención. Lo dijimos desde el principio, no existe la hoja en blanco en esta materia. Los tratados de derechos humanos son de respeto obligatorio. Se construyó una propuesta de consenso presentada como enmienda amistosa y todos los representantes de los partidos políticos de izquierda o progresista se comprometieron a apoyarla para mejorarla en particular, siempre respetando el piso básico obligatorio que es el convenio 169. El territorio es la base fundamental para la existencia de los pueblos, para el ejercicio de su derecho a la autonomía, del pluralismo jurídico, de la libre determinación, todas normas ya aprobadas en el proyecto de la nueva Constitución. Este es el real desafío y la prueba de la voluntad real de avanzar en la solución de las demandas de los pueblos, aprobar la propuesta de tierra y territorio. Hay que conversar con algunas compañeras que aún no entienden la propiedad indígena y existen errores interpretativos. En primer lugar, los tratados de instrumentos se refieren a los elementos y componentes de la naturaleza, los recursos naturales clásicos que tradicionalmente hemos utilizado como pueblo y que son indispensables para nuestra existencia como tales. Algunos evalúan con temor la propiedad indígena porque la miran como si fuera la propiedad occidental, pero la Corte Interamericana y el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas han dicho reiteradamente